Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, estamos saliendo en directo. Lo bueno de salir en directo es que cuando hay una pelea áspera, como la que acaban ustedes de presenciar, las cosas salen tal como son. No hay maquillaje ni hay filtro. Yo, la verdad, tenía la mejor opinión de Rafael Poleo. No tenía ganas de pelearme con él, ¿eh? He dormido bien, estoy bien medicado. Mis primeras 3 preguntas eran las siguientes. Voy a compartirlas con ustedes porque solo pude hacer una de las 3. La primera era, ¿cuándo crees que van a ser las presidenciales? Porque yo creo que van a ser fines de marzo, principios de abril. Él fue evasivo, no respondió. Lo tuve que ajustar un poquito y cuando yo insistí en la fecha, él dijo, y yo creo que no me puede estar fallando la memoria tanto, que las elecciones no van a ser antes del 30 de abril. Él dijo que van a ser en el tercer trimestre, hacia finales de año. Bueno, ok. Mi segunda pregunta era, y no la pude hacer, porque él entró saliéndose del tema, en la idea de que Estados Unidos quiere apoderarse del petróleo venezolano, que eso será el mejor negocio de la historia. Así lo dijo él, yo no le pregunté por eso. Mi segunda pregunta era, ¿Ramos Alup va a ser candidato presidencial? Yo sé que él, Poleo, es amigo, pero amigo íntimo de toda la vida de Ramos Alup. Por lo tanto, me interesaba su opinión. No le pude plantear la pregunta. La tercera pregunta era, ¿a la causa democrática de Venezuela le conviene o no que Ramos Alup sea candidato presidencial? Yo estoy seguro, no alcancé a plantearle la pregunta a Poleo, que él me iba a decir que sí, que Ramos Alup debe inscribirse, que Ramos Alup puede ganar, que Ramos Alup puede dar la gran sorpresa, el batacazo, y que a lo mejor en unas semanas o en unos meses Ramos Alup es elegido presidente de Venezuela y Maduro y Cabello se tienen que ir a la cárcel. Este era mi plan mínimo para comenzar. Pero el señor Poleo, que no está acostumbrado a que un periodista lo trate de igual a igual, tú estás informado, yo también, tomó un desvío, se fue por un vericueto zigzagueante y dijo algo que a mí me sorprendió. Yo ya lo tenía a él como un periodista que con los años se ha vuelto moderado, conciliador y que tiene amigotes en la narcodictadura venezolana. Tiene muchos amigotes en esa narcodictadura. Y entonces él dijo que Estados Unidos solo tenía interés en Venezuela, y creo que no lo estoy citando de un modo arbitrario, porque quería explotar el mejor negocio de la historia, apoderarse del petróleo venezolano. A mí me sorprendió que dijera eso. Primero, porque eso es lo que Maduro dice todos los días. Estados Unidos nos quiere invadir para explotar nuestras riquezas naturales como si fuéramos una colonia de esclavos. El imperio quiere seguir depauperando, esquilmando, robando a los países pobres del sur. Esto es lo que Maduro dice siempre. Prepárense, ya vienen los gringos, vienen a robarse nuestro petróleo. Yo me permití discrepar. ¿Por qué discrepé? Porque así como considero que Poleo es un periodista más o menos bien informado, pero con grandes amigotes en la narcodictadura venezolana, que yo no tengo, yo justamente había leído un largo reportaje del New York Times el fin de semana, yo me paso el fin de semana leyendo, que decía que nunca en la historia Estados Unidos había tenido tanto poder en la industria petrolera como ahora. Estados Unidos produce 10 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque las técnicas de exploración han cambiado, lo que se conoce como fracking, que es provocar un movimiento telúrico en la corteza terrestre y a partir de ahí sacar el petróleo. Esto que los ecologistas reprobaban, que el fracking va a hacer daño, ese sí ha resultado ser el mejor negocio del siglo. El Times decía, y yo no me invento, que este año 2018 Estados Unidos va a producir más petróleo que Arabia Saudita y que podría superar a Rusia, convirtiéndose en la primera potencia petrolera del mundo. Por lo tanto, yo le dije a Poleo, un momentito, Estados Unidos no necesita el petróleo de Venezuela porque nunca en su historia tuvo Estados Unidos tanto petróleo, tanta producción diaria y tantas reservas petroleras. O sea, el interés de Estados Unidos en Venezuela es geopolítico. Es contener una expansión neocomunista, Estados Unidos no quiere que eso, por ejemplo, contamine a Colombia, o a Ecuador, o a Perú, ¿verdad? De manera que yo
creo que hice bien en decirle, oye, un momento, cuando tú estás acusando a Estados Unidos de querer robarse el petróleo venezolano, en el fondo le estás haciendo un favor a Maduro. Yo no creo que la gira de Tillerson, que comienza este jueves en México, luego va a Bariloche, Buenos Aires, Lima y Bogotá, de verdad no creo que en la agenda de Tillerson, que ha sido un ejecutivo de la industria petrolera, no creo que Tillerson esté pensando hay que tumbarse a Maduro para quedarnos con el petróleo de Venezuela. Ok, esa fue la primera discrepancia. ¿Hice yo mal en decir mi opinión? Perdón, pero en este programa opinan los invitados y opino yo también. Si él cree que Estados Unidos se quiere robar el petróleo de Venezuela, muy bien, ya lo dijo, yo no lo creo. Yo creo que cuando Tillerson se reúna con Peña Nieto, con Macri, con Kuczynski, con Santos, lo que está en su agenda es cómo logramos instalar una democracia mínimamente viable en Venezuela. No está pensando en el petróleo porque Estados Unidos no lo necesita. ¿Ah? Luego, la segunda cosa que a mí me sorprendió, porque fueron 3 regalitos envueltos en papel de celofán que este señor le entregaba a la dictadura venezolana. Una dictadura que tiene las manos manchadas de sangre. No estamos hablando de un régimen con el que uno puede discrepar ideológicamente. Es un régimen genocida, es un régimen que mata gente inocente. Bueno, entonces, él me dijo, tú eres ingenuo, eres deliciosamente ingenuo, que es una manera de decir, eres un tonto, ¿no? Yo creo que los que son deliciosamente ingenuos en Venezuela hoy, o sospechosamente ingenuos, voy a cambiar el adverbio, no sé si deliciosos o sospechosamente ingenuos, son los que van a las elecciones que convoca Maduro, Ramos Alup incluido, el amigo de Poleo, Ramos Alup. Pues él es amigo íntimo de Ramos Alup y de Julio Borges. Entonces él les dice, sí muchachos, vayan, inscríbanse, ustedes pueden ganar. Y bien saben que no van a ganar. Pero entonces Poleo, que no quería un contrapunto, que no quería que sus opiniones tuvieran una cierta fiscalización de mi parte, que quería que yo fuera aquí una especie de monito amaestrado, que estoy de acuerdo en todo lo que tú dices, ¿no? Dijo que no, que Trump no gobierna, que gobiernan las corporaciones. Este es un argumento de Maduro, este es un argumento de la izquierda demagógica en América Latina, que en Estados Unidos la Casa Blanca se compra por dinero y que en Estados Unidos los que gobiernan son los ricachones, las grandes corporaciones. Eso que suena bonito, ¿verdad?, que suena a lo que decía Bernie Sanders, no es verdad. Y yo le puse 2 ejemplos. El hombre más rico del mundo es Jeff Bezos. Tiene una fortuna estimada en 113 mil millones de dólares. 113 billones de dólares. Uno de los hombres más ricos del mundo es Bill Gates. Tiene una fortuna estimada en 80 billones de dólares. Ok. ¿Ellos dos tienen alguna influencia en la Casa Blanca de hoy? 0. 0.0. Ellos ni quieren hablar con Trump, ni quieren reunirse con él, ni lo ven con simpatía, ni influyen. Al contrario, lo ven con pavor. Entonces, no es verdad, como dijo Poleo, haciéndole de nuevo un favor a Maduro, que en Estados Unidos gobiernan las grandes corporaciones y que las grandes corporaciones se quieren robar, se quieren tirar el petróleo venezolano. Pero luego, la gota que yo creo que derramó el vaso, por su parte y por la mía, porque él me gritó y yo lo grité, él me mandó a callar y yo le dije, esto se ha terminado, ¿no?, fue cuando él dijo que Jorge Rodríguez es un hombre culto. Perdónenme, pero en ciertos momentos yo no puedo ser tolerante, benévolo, paciente con alguien que viene aquí con el propósito deliberado de elogiar de un modo taimado a agentes perversos de una dictadura como la venezolana. Jorge Rodríguez, a mi modo de ver, es un tipo repudiable, verdaderamente despreciable. Es un representante de una narcodictadura, es un enemigo de la libertad, es un sujeto que socava lo poco que quedaba en pie de democracia, de decencia, de respeto en Venezuela. Entonces que venga Poleo acá a decir, Trump se quiere tirar el petróleo de Venezuela, en Estados Unidos gobiernan las corporaciones, y Jorge Rodríguez es un hombre muy culto, que sabe mucho de política. Bueno, yo la verdad no puedo ser amable e imparcial con un individuo que viene aquí a defender la agenda chavista madurista. Y por eso las cosas terminaron como terminaron. Mis cartas están siempre abiertas, yo muestro mis cartas, son transparentes. Y fue evidente que Poleo no quería aceptar una entrevista mínimamente acuciosa, desconfiada,
descreída. Un momentito, esto es lo que tú has dicho, yo pienso esto otro. A él ese contrapunto le resultó hiriente, gritó, me mandó a callar como si yo fuera su amanuense, y yo no soy su amanuense. Entonces, si él grita, yo también grito, y si él considera que nos debemos callar, nos callamos. Y será hasta la próxima. Regresamos después de la pausa. Bueno, Rafael Poleo ha elegido pasar a la historia así, como un hombre que vive en Miami, muy cómodamente, tiene mucho dinero, y que cuando viene a este programa, porque la otra vez vino y habló bien de Padrino, y a mí me sorprendió en redes sociales porque muchos venezolanos dijeron, pero ¿cómo puede Poleo venir al programa de Bailey a decir que Padrino va a sacar a Maduro y que Padrino es la solución, que Padrino es un hombre de honor? Bueno, esa fue una carta arriesgada que jugó en aquel momento. Pero aquel momento era otro momento y parecía que podía ocurrir un alzamiento militar en Venezuela. Pero ahora él eligió venir acá a decir que Jorge Rodríguez es un hombre muy culto. O sea que él por lo visto tiene una cierta debilidad en los afectos y en las palabras por personajes que a mis ojos son repudiables. Es decir, si uno tiene que elegir un adjetivo, es importante que uno sea preciso, ¿verdad? Si uno tiene que describir a un sicario político, a la gente de una dictadura, a un sujeto que tiene las manos manchadas de sangre, uno no puede decir, esa persona es muy culta, ha leído mucho, ¿verdad? Porque si tuviéramos que definir a Hitler, sería una ofensa que yo dijera, Hitler era vegetariano. Sí, era vegetariano, pero eso no lo describe, ¿verdad? Era un monstruo. Es irrelevante que fuera vegetariano, era un monstruo, era moralmente un sujeto horroroso. Si yo, un solo adjetivo, si yo dijera Churchill era alcohólico, ¿mentiría? No. Churchill era alcohólico, desayunaba whisky. ¿Pero haría justicia a la verdad si yo dijera Churchill fue un alcohólico? No, ¿verdad? Porque no fue un alcohólico, fue un héroe para el pueblo británico, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con los adjetivos. Y si tú estás aludiendo a un sujeto que está en Santo Domingo tratando de engatusar a la oposición para que en Venezuela no haya nunca elecciones libres, decir que es un hombre culto le hace un flaco favor a la verdad. Entonces, esta es una tribuna periodística, esta, la mía, no la de Poleo. Él tiene su revistita, su periodiquito, él pacta con el régimen, tienen sus negociados. ¿De dónde viene la plata? Esta es mi tribuna periodística y acá yo sí elijo las palabras. Yo sí las elijo. Es una de las pocas cosas que puedo elegir en mi vida. ¿Qué palabras digo y qué palabras no digo? ¿Y qué palabras dice mi interlocutor que en mi opinión merecen una contestación moral, una impugnación moral? Entonces, que él diga Jorge Rodríguez es un hombre culto, es como que diga Maduro es un buen papá. A lo mejor es un buen papá, a lo mejor es cariñoso con su hijo y en Navidad le hace regalos lindos. Pero yo no puedo tolerar que cuando hay gente que se está muriendo de hambre en Venezuela, venga acá un periodista paniaguado de la narcodictadura a decir, es un hombre culto. No, oiga, tenga usted más cuidado con los adjetivos. Elija bien el adjetivo que le calza moralmente a ese sujeto. Ese fue el origen de la riña. Él tiene amigotes en la narcodictadura, yo no los tengo ni quiero tenerlos. Y si algún día vienen acá y me matan, me matarán. Pero lo que no van a conseguir es callarme, silenciarme como quiso él. Porque cuando él me dijo, ¿te callas? Yo dije, no, eso yo solo se lo permito a mi mamá. Pero acá habla él y hablo yo también. Opina él y opino yo también. Si él creyó que venía acá a que yo estuviera calladito, obsecuente, disminuido, no, se equivocó. Se equivocó. Él pensó que él era un peso pesado y yo era un peso pluma. Y resultó que los dos éramos peso mosca, pero más o menos el mismo peso. No digo pesados, pero mosca. Bueno, ahora sí, ¿vamos a los videos o quieres que hagamos una pausa? Vamos a una pausita. Vamos a una pausita. Erwin me está dando toda clase de infusiones para calmar los nervios. Están un poco excitados los nervios, Pero esta es la buena televisión, ¿o no? Cuando hay un guión, cuando las dos partes piensan que todo va a salir bien, y luego es un choque de trenes y queda sangre desparramada. Es la vida misma. Ya volvemos.